The Gym for Girls, un espacio para mujeres presenta Andares por la Historia con Noé Guerra. ¿Qué tal, amigas, amigos? Como siempre, un placer saludarles en este Andares por la Historia. En esta ocasión es un programa especial en razón de la visita que tenemos en Colima de un personaje indispensable para la historiografía regional, para la historiografía particularmente de Colima y Jalisco. Me refiero a Servando Ortol. Él se encuentra por Colima y bueno, vino a presentar uno de sus libros, este libro que le costó 25 años, que se llama Artífices y Avatares, lo que revela el juicio de Tepames, aquel homicidio que sucedió en 1909, ahí por febrero, y si no que me corrija más adelante el propio Servando. Pero antes de particularizar sobre este trabajo, yo quisiera que usted me permitiera presentarle por un lado su boceto biográfico y más adelante que me permita que él de viva voz nos diga quién es, qué ha hecho y por qué lo respeto tanto como historiador que ha rescatado mucho y ha manejado muchos desmentidos que ya eran tradicionales en nuestra conciencia colectiva, en la conciencia colectiva de los colimenses. Bueno, Servando Ortol, leo en su ficha, es oriundo de Guadalajara, Jalisco, estudió letras francesas e historia en el posgrado y recibió su doctorado en sociología histórica de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ortol es, en palabras de su hijo menor, un cazador de archivos. En Europa ha visitado acervos y bibliotecas desde Edimburgo hasta Lisboa. Escribe sobre personajes poco estudiados y la mayoría de ellos vilipendiados. Por ahí tuvimos un programa anteriormente, hará un año o dos, en el que hablamos sobre Victoriano Huerta, donde precisamente Servando Ortol, si bien no lo saca de donde lo tenemos metidos en ese calabozo de la tortura eterna a los mexicanos, sí limpia un poquito su imagen y le da luz a ese oscuro calabozo. Servando Ortol es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, donde entiendo radica. Y bueno, tengo el gusto de saludar junto con ustedes a mi admirado maestro y amigo Servando Ortol. Servando, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias, Servando. La otra vez fue en el Hotel Ceballos, ¿te acuerdas? Exacto, en la parte de atrás del Hotel Ceballos. Ahí nos dieron un campo y bueno, ahí platicamos muy a gusto en el jardín. Sí, quizá con menos calor, ¿verdad? Menos calor. Sí, pero Servando, como siempre, un gusto tenerte en Colima por todo lo que nos traes. Eres de esa gente generosa que sin ser de cada vez que nos visitas nos traes algo. Y en esta ocasión no fue la excepción, nos trajiste este trabajo que te llevó, Servando, en palabras tuyas y en testimonios que además hemos visto, 25 años para poderlo publicar. Y hay muchas razones por las cuales no lo publicaste. Pero antes yo quisiera, Servando, que nos hablaras un poquito del aspecto humano tuyo. Naciste en Guadalajara, lo leí en tu ficha. ¿En qué barrio? ¿Por qué barrio viviste de Guadalajara? Bueno, pues viví por Chapalita de chico y después Providencia, un poco mayor. Nací en un hospital que está sobre la avenida Hidalgo, como a 2 cuadras de Chapultepec, pero se me olvidó ahora mismo el nombre. Y pues estuve en Guadalajara hasta los 17 años. Y de los 17... Allá hiciste la primaria, la secundaria. Y la preparatoria. Pero desde los 7 años estuve viajando al extranjero. A los 7 fui a Europa, viajé en barco en el Queen Mary, que ahora es un museo. Y mi padre me llevó en primera clase, dijo, es tu primer viaje a Europa. Pero a los 7 años tenía que ir de saco y corbata a desayunar, comer y cenar, y él tenía que hacer lo mismo, pero con smoking. Qué romántico eso, ¿eh? Sí, ahora no lo podría hacer. No con los pagos para decir un historiador. Y bueno, viajas, empiezas a viajar, conoces mundo. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Quiénes fueron tus padres? Bueno, mi padre nació en Tenerife, en las Islas Canarias, estuvo en la Guerra Civil Española, salió después de la guerra, él fue franquista, el único español franquista que conocí, que vivía en México. Ahora supe que de un español también franquista que vive en Mexicali, pero todos sus amigos eran republicanos. Mi madre era del Mante, cerca de Tampico, y se conocieron creo que ahí o
porque mi padre, y esto lo revisé en los archivos nacionales de Washington, solicitó que, después de la guerra civil se fue a Europa, lo atrapó, mi abuelo le dijo no vayas a Europa porque se viene la Segunda Guerra Mundial, y lo atrapó en Alemania, entonces tuvo que conseguir de un cliente suyo, porque él se dedicaba a los negocios, un pase para atravesar Alemania, porque llegó a Alemania el día que Alemania invadió Polonia, entonces estaban en guerra. Y de ahí se fue a Italia, estuvo varias semanas ahí, mi abuelo le giró dinero y se regresó a Canarias, pero dijo, bueno, no quiero estar aquí en la guerra. Entonces se fue a Estados Unidos, a casa de una tía de él, la hermana de mi abuela, y se quedó un año, solicitó convertirse en inmigrante, se lo otorgaron, pero en ese momento Estados Unidos entró a la Segunda Guerra, entonces dijo, bueno, ¿a dónde me voy? ¿A Canadá o a México? Y se vino a México. Entonces ahí en el norte conoció a mi mamá, y después se fueron a vivir a Guadalajara, que fue donde yo nací. ¿Hijo único o tienes varios hermanos? Somos 2 hermanos, sí, el otro también nació en Guadalajara. ¿Y él a qué se dedica? Bueno, también siguió los negocios, ahorita ya está jubilado realmente, ¿no? Qué aburrido, ¿verdad? Sí, aburridísimo. Se dedica a los peces. No sé. Sí, hombre, eso de contar y descontar, como que no se nos da. Y bueno, tu afición por la historia, ¿en qué momento coyuntural nace? Pues es buena pregunta que nadie me lo ha hecho. Yo recuerdo que cuando estaba en la licenciatura, un amigo mío, Daniel Reynoso de Guadalajara, me dijo, oye, yo quiero estudiar historia. Y lo disuadí. Le dije, no, ¿qué vas a hacer estudiando historia? No te va a dejar nada. Bueno, tenía razón. ¿No? Yo tenía razón finalmente, pero lo tuve que vivir para saberlo. Y lo que sucedió es que, empecé mis estudios en Canadá, estuve 3 años en Canadá, después los terminé en la Universidad de las Américas, y antes de que muriera mi padre tenía planeado irme a Berlín, a Alemania. Murió y retrasé el viaje como 8 meses por cuestiones familiares, y después me fui a Berlín. Estuve 1 año y no me gustó tanto el ambiente, todavía estaba el muro, sentí mucho racismo, tuve varios percances ahí molestos, y me decidí a irme a Estados Unidos. En Estados Unidos estudié sociología en la Universidad de Boston, la maestría, y unos amigos me convencieron de que solicitara a Columbia. Entonces dije, bueno, pues voy a solicitar. Pero yo estaba muy contento en Boston, con amigos, un grupo de jóvenes marxistas y que discutía mucho a Marx y a gente de la nueva izquierda y demás. Pero solicité, a mis amigos no los admitieron, y a mí sí. Y después de pensarlo mucho dije, me voy. Me fui a Columbia, y el primer... un poco retrasado porque me llegó la carta, yo estaba de vacaciones en Puerto Vallarta y lo pensé, y mi madre me dijo, no, vete. Entonces me fui a Columbia, y la primera clase que tuve fue con un historiador, porque el departamento de sociología era como una mini universidad, como un enclave dentro de la universidad, una universidad dentro de una universidad, y tenía un historiador de casa en el departamento de sociología, un antropólogo, un matemático, un politólogo, un sinólogo. Entonces uno iba a estudiar con quien me parecía. En lugar de salir a estudiar antropología, lo podía uno hacer dentro del departamento. ¡Qué belleza! Sí, esa era la definición de Robert Camerton de sociología. Sí, platicando prácticamente. Sí. Entonces la primera sesión fue con este historiador y me fascinó. Me abrió un panorama que nunca... ¿Qué edad tenías? Yo tendría como 25 años. Sí. Defendí mi tesis 8 años después, en el 86. Tenía 33 años. Y mi título fue del 87. Fíjate nada más. Bueno, pues esto nos habla pues de una formación integral, integradora. En aquella época en la que yo me remonto a tu juventud, imagino que de barba crecida, pelo largo, obviamente muy delgado. Muy delgado. Un poquito acorde con ese tiempo. Digo, hablar de Marx en este momento pues es una referencia filosófica. Sí. Pero en aquel tiempo era una lucha encarnizada de posiciones. A mí también me tocó, y bueno, en parte debemos esa formación también que nos hace entes críticos del entorno. Y bueno,
Marx, a partir de su Capital y a partir de toda su obra, nos presenta otra forma de ver el entorno social, de ver el entorno político. Y bueno, qué bueno, qué afortunado que abrevaste antes de eso, cuando te fuiste allá. Sí, y bueno, la otra cosa fue también interesante. Cuando sí tenía pelo largo fue en el 74, hace 40 años. Y estuve 4 meses en India estudiando música, el sitar sobre todo. Y ahí sí tenía pelo largo, era más la dimensión hippie que marxista, pero sí, porque en aquel entonces yo era existencialista, o al menos me considero. Entonces recuerdo que tuve en uno de los viajes una discusión ahí con un filósofo marxista y fue muy interesante. Pero bueno, el punto sí es que fueron épocas muy interesantes, ¿no? Y aprendí mucho con este historiador Sigmund Diamond. Fue un aprendizaje total. Yo cuando estudié en Alemania conocí al hermano menor del mejor citarista del mundo, que no era Ravi Shankar, era Vilayat Khan, para los indios, no para la gente del occidente. Y él, mientras estuve en Alemania, nos hicimos amigos, me dijo, yo voy a ser tu gurú. Y tu gurú quiere decir enseñarte a tocar el sitar, enseñarte música clásica del norte de la India, pero también aconsejarte sobre tu vida. Bueno, no duró mucho el guruato con él, pero cuando estuve con Sigmund Diamond sí sentí que él era mi verdadero gurú, en el sentido de pues que sus enseñanzas iban mucho más allá de la historia, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió muy gratamente es que yo estaba trabajando sobre el sinarquismo mexicano cuando llegué a Colombia, y que él supiera sobre el tema. Me sorprendió muchísimo, porque yo cuando lo trabajé en Boston, nadie conocía el tema, nadie sabía qué era el sinarquismo, muchos no saben qué fue el sinarquismo. Difícilmente aquí en México. Exacto. Y él lo sabía. Entonces a mí me sorprendió que un profesor especializado en historia colonial norteamericana supiera de un movimiento en México de los años 30 y 40. Entonces eso fue para mí otra enseñanza, ¿no? De pronto hay golpes de timón, Servando, y yo creo que un golpe de timón te trajo a Colima. Obviamente algún amigo o el amigo de un amigo, como dice el comercial, de las hemorroides, ¿no? Te trajo a Colima, y junto contigo o a la par de ti vino Pablo Serrano, y a la par de ti se descubrió un grupo de jóvenes inquietos en Colima a los que les tocó trabajar con tu guía una obra fundamental para la historiografía local, que es la historia general de Colima. Esos 5 tomos fabulosos, que son pequeños tabiques, que quien quiera hablar de Colima deberá de leer esos libros que transformaron radicalmente la percepción de los aficionados a la historia, de la gente común, que nos quitó una serie de taras que traíamos, y lo digo con todo respeto para los venerables antecesores, respecto a personajes y respecto a sucesos de Colima. Y eso ustedes lo aportan, y está ahí el documento, un documento, repito, de 5 tomos, fabuloso. Sí, bueno, fue la invitación, la recibí directamente de José Miguel Romero de Solís. Yo lo había conocido un año antes, porque estaba trabajando con un profesor mío, antropólogo, que había estudiado con John Womack en Harvard, historia y antropología, y estábamos haciendo una serie de entrevistas de historia oral a beneficiarios de diferentes grupos dentro de México, en Chiapas, en Tijuana y en Copala, que es en el sur de Jalisco, cerca de Ciudad Guzmán. Entonces, ese fue el golpe de timón. Él lo conocí, le tomamos fotos aquí en Colima, y un día que estaba yo a punto de irme al aeropuerto porque me regresaba a Nueva York, me habló para decirme, oye, hay una plaza, ¿te interesa venir? Y yo nunca había siquiera solicitado trabajo como historiador, y una amiga me prestó su carro, vine a Colima, me entrevisté con todos, y me ofrecieron Humberto Silva Ochoa, fue el que ya se nos fue. En paz descanse. En paz descanse. Él fue el que me invitó. ¿No? Recuerdo que había colas inmensas, fue como a las 4 de la mañana que estábamos ahí esperando, y que nos recibió en rectoría, y me dijo, después de hablar, que queremos invitarlo a que se venga a trabajar. Entonces fue como, pues toda la combinación de José Miguel Romero, la de Humberto Silva,
Luis Eso Ignacio fue. Villa García, Y bueno, él no lo conocía todavía. después. Después lo conocí. Y bueno, después con el nuevo rector me pidió que, todavía no era rector, me dijo, no se lo digas a nadie, pero pues quiero hacer una maestría, que tú la dirijas y tal. Y después con su apoyo logré invitar a Pablo Serrano. Que Entonces, hablamos aquí de Fernando Moreno Peña. sí, exacto. Bueno, vamos a ir a un corte, Servando, si me lo permites. Y ya al regreso, amigas, amigos, vamos a platicar precisamente de este Artífices y Avatares, el último libro de Servando Ortol, aquí en Colima y con nosotros. Regresamos.